Esta tarde terminaremos nuestros estudios de este pasaje que leímos de 1 Corintios 17 al 31 del primer capítulo. Lo hemos estado considerando y estudiando, resaltando especialmente las enseñanzas que creemos como iglesia. ¿Qué creemos como iglesia bíblica Monte Oreb? A diferencia de otras iglesias, de otras religiones, ¿qué creemos nosotros como iglesia bíblica Monte Oreb? Y esta tarde veremos que nosotros creemos que Dios nos ha puesto en Cristo, en quien tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Dios nos ha puesto en Cristo, en quien tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad. Nuestro texto será el versículo 30, 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No sé si ustedes han notado, probablemente las mujeres no han notado, pero los hombres sí. En el Price Club, o siempre me corrige Andrés, ¿verdad? En el Costco. Los viejitos decimos Price Club. Bueno, en el Costco hay una caja de herramientas que venden, un set de herramientas muy completo. Tiene el martillo, tiene pinzas, toda clase de llaves Allen, un juego de desarmadores, el perico, todo eso, todas las herramientas básicas, un juego bastante completo, bastante útil. Creo que con esas herramientas podemos estar preparados para cualquier trabajo. Ahora, nuestro texto es así. Nuestro texto aquí en 1 Corintios 1:30 tiene todas las doctrinas básicas de la cristiandad. Es como tener todo el mensaje de la Biblia en un solo versículo. Entenderlo y aplicarlo nos va a hacer perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, como dice en 2 Timoteo el capítulo 3. Vamos a estudiar este texto frase por frase y terminar con unas lecciones prácticas. Muy bien, el versículo comienza con una enseñanza muy importante. Dios es el que hace toda la obra de salvación en nuestras vidas. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Más por Él. Sabemos que el apóstol se refiere a Dios porque en el contexto, en los versículos anteriores, Él nos está hablando, nos está enseñando que Dios nos escogió, Dios nos eligió. Entonces, como dirían las maestras de español, Dios es el sujeto de esta oración. Él tomó la iniciativa, Él es el que actúa en nosotros y va a terminar su obra en nosotros. Él es el que hace la obra en nuestras vidas desde el principio hasta el final. Es por Él. Nada de nosotros. Ahora, cuando dice que es por Él, quiere decir que es de Él, literalmente, es de Él, es a través de Él. Por su energía omnipotente, por su poder omnipotente, por su gran amor, por su gloria. Es por Él, hace todo. Entonces, si es por Él, si es de Dios, entonces quiere decir que lo hace conforme a sus propósitos, como nos dice en Efesios 1:11 y también en Efesios 3:11, para los que apuntan, Efesios 3:11 y Efesios 1:11. Es de Él, es conforme a sus propósitos. Entonces, como nos dice Nabucodonosor y como nos enseña la Biblia, nadie lo puede parar, nadie puede detenerlo, nadie puede alegar. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Nadie lo puede detener. Y también si es por Él, entonces es para su gloria. Es por eso que San Pablo nos enseña esto en los últimos versículos de Romanos 11. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que quiero que aprendamos en esta noche, que salgamos de esta iglesia pensando en esto. Es por Dios, Él merece toda la gloria. Ahora, la siguiente frase, como diría la hermana Alicia Maitorena, es tremenda. Dice, estáis vosotros en Cristo Jesús. Esta frase es tremenda porque describe la salvación como nosotros estamos en Cristo Jesús. En Romanos se nos explica, nosotros antes estábamos en Adán. Porque estábamos en Adán, nuestro representante, nuestro mediador. Nosotros pecamos, por supuesto, caímos en él. Pero ahora la Biblia nos dice, estamos en Cristo.
En Cristo entonces Dios lo tiene a Él como nuestro representante, nuestro mediador. Dios nos ve en Cristo, nos ve, como dice en Romanos 6, nos enseña en unión con Cristo. Dios nos ve en Cristo, entonces por eso nos perdona, por eso nos guía, por eso nos protege, por eso nos ayuda. Los hermanos Martínez, que ahora viven en Wyoming, les dimos permiso por un año, pero ya se fueron, ¿verdad? Por bastantes años. Los hermanos los hermanos Martínez que están en Wyoming, hace un tiempo nos regalaron este separador de libros que se titula En Cristo. Y no les voy a leer todo lo que dice, pero hay una lista que nos dice de lo que tenemos en Cristo. Escuchen de estas grandes bendiciones que tenemos al estar en Cristo. En Cristo soy hijo de Dios. En Cristo he sido justificado. Estoy unido con el Señor y soy uno en Él, en el Espíritu. En Cristo he sido comprado por precio, pertenezco a Dios. En Cristo soy miembro del cuerpo de Dios, de Cristo. Soy un santo en Cristo. He sido adoptado como hijo de Dios. Tengo acceso directo a Dios por medio de Cristo y del Espíritu Santo. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. En Cristo estoy completo. En Cristo estoy seguro. Estoy libre de condenación para siempre. Estoy seguro de que todas las cosas obran para mi bien y para la gloria de Dios. Estoy libre de toda acusación condenatoria. En Cristo no puedo ser separado del amor de Dios. En Cristo he sido establecido, ungido, sellado por el Espíritu Santo. En Cristo estoy escondido. En Cristo para con Dios. En Cristo confío que seré perfeccionado por la buena obra de Dios en mi vida. En Cristo soy un ciudadano del cielo. En Cristo no me ha sido dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. En Cristo puedo alcanzar la gracia y misericordia en tiempo de necesidad. En Cristo soy nacido de Dios y el maligno no puede tocarme. Y sigue la lista y las bendiciones. A lo mejor ustedes todavía la tienen, se les recomiendo mucho que la leen y la repasen y la mediten de vez en cuando. Dios nos ve en Cristo y es por eso, hermanos, que tenemos esperanza de vida eterna. Es por eso que nosotros podemos estar seguros que Dios nos va a recibir, porque estamos en Cristo. Así como Dios nunca rechazaría a Cristo, Dios nunca enviaría a Cristo al infierno. Por eso nunca nos va a rechazar a nosotros, nunca nos va a mandar al infierno a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Cuando estaba en el seminario, tenía un pastor de Irlanda, magnífico predicador, de los mejores. Y una vez nos dijo en un sermón, no sé qué se trataba el sermón, pero me impactó mucho lo que nos dijo, hablando del cristiano, muriendo el cristiano, y nos dijo: la mejor lápida, lo mejor que pudieras escribir en la lápida a la hora de tu muerte, que pudieras dar como testimonio, es que escribas la frase en Cristo. Esa es lo mejor escrito, lo mejor que podemos poner en nuestra lápida al final: en Cristo. Qué gran esperanza del cristiano, porque dormimos en Cristo para usar la Escritura. Dormimos en Cristo al morir, vamos a ser resucitados. Morimos en Cristo, Dios nos va a recibir. No somos condenados, tenemos esperanza de vida eterna al estar en Cristo. Ahora, para mí lo más tremendo de esta frase es que dice vosotros. Estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes eran esos vosotros? Ahí en nuestro texto. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿Los filósofos de Corinto? No. ¿Los sabelotodo de Corinto? No. ¿Los filántropos ricachones? No. No, hermanos, son los ancianos de Corinto, los diáconos de... No. El vosotros aquí se refiere a los hermanos de la iglesia de Corinto. Hermanos normales, si pudiéramos llamarles normales. La mayoría de ellos, como nos dicen los versículos anteriores, eran hombres y mujeres viles, menospreciados, débiles, necios. Ahora, esos hermanos, entre comillas, normales, porque tenían problemas matrimoniales, tenían problemas con los dones, tenían problemas doctrinales, el apóstol dice: para ustedes es esto. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahora, con eso en mente, quiero que vean la descripción de sus hermanos en 1 Corintios 6. Volteen una hoja más en sus Biblias, y la versión es igual que la mía.
1 Corintios 6 y el versículo 9. 1 Corintios 6 y el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Ese vosotros está hablando de personas que eran fornicarios, idólatras, adúlteros, lesbianas, homosexuales, ladrones, avariciosos, borrachos, maldicientes, estafadores. De eso se trata vosotros aquí. Así eran estas personas. Pero al estar en Cristo Jesús, nos dice el versículo 11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esa transformación? ¿Cómo es posible que Dios haya elegido a esos hombres? ¿Cómo es posible que hayan sido lavados, que hayan sido santificados, que hayan sido justificados, que hayan sido redimidos? ¿Cómo es posible? Pues la respuesta es muy fácil. Más por Él. Dios lo hizo por su gran amor, por su inmensa misericordia, por su infinito poder espiritual. Dios lo hizo y lo hace y lo hará, hermanos. Es Dios que hace la obra en nuestras vidas. Ahora, el apóstol enfatiza esta verdad al repetir en la siguiente frase de nuestro texto, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Una vez más lo repite. Ahora, ¿me permiten una palabra a los teólogos súper avanzados? Una palabra a los teólogos súper avanzados. Hermanos, el apóstol era un monerguista de primera. Ahora, si usted no sabe qué significa monerguista y sinergista, no se preocupe. Esto es para los teólogos súper avanzados. El apóstol era un monerguista de primera. Es decir, él no creía que la salvación de los hombres es 50% tú y 50% Dios. No. La salvación es 100% de Dios desde el principio hasta el final. Y eso, hermanos, es lo que creemos en esta iglesia. Que si alguien es salvo es por Dios. Porque Dios lo eligió, porque Dios lo regeneró, porque Dios le dio la fe, porque Dios le concedió el arrepentimiento, porque Dios preparó de antemano todas las obras de las cuales esa persona iba a andar. No es que el hombre elige, no es que el hombre decide, no es que el hombre se regenera. No puede, está muerto, no puede hacer nada. No puede hacer nada, no hay nada bueno en él, nada de méritos. Sus buenas obras son inmundicia, trapos de inmundicia, dice el profeta delante de Dios. Ahora, no sé usted, pero yo doy gracias a Dios que mi salvación no depende de mí. Yo doy gracias a Dios que mi salvación no depende de mí. Si dependiera de mí, nunca estuviera seguro que yo cumplí con mi parte. Me decidí de verdad, ¿sí o no? Me decidí de corazón. Oré bien. Yo no lloré como esa hermana. Yo tuviera muchos problemas porque iba a estar pensando, bueno, me arrepentí de verdad de todos. A lo mejor me faltó un pecado y me voy a hundir en el infierno. Me faltó un pecado y no me arrepentí de verdad. O a lo mejor el pastor no me hundió bien en el agua y quedó un pelo fuera. Si dependiera de mí, yo tuviera muchos problemas. ¿Por qué? ¿Y si no persevero? ¿Y si no estoy orando bien? ¿Y si no cumplo con todo? Si dependiera de mí, tuviera muchas dudas. Pero es Dios quien hace la obra. Es lo que nos da calma al final. Yo no decido, yo decido porque Dios decidió.
Yo elijo porque Dios me eligió. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Él comenzó la obra y la va a terminar. Esta frase también enfatiza que todo lo que Dios nos da y hace para con nosotros es en Cristo Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios no hace nada aparte de Cristo. Si Dios nos elige en Cristo. Si Dios nos regenera en Cristo. Si Dios nos santifica en Cristo. Si Dios nos glorifica, nos santifica en Cristo. Fuera de Cristo no tenemos nada. Como dijo Cristo, ¿verdad? En la parábola de la vid. Sin Él no podemos hacer nada. No somos nada. Nada podemos hacer. Y es por eso que la Biblia es tan exclusivista, tan limitante. La Biblia limita la salvación a Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres por los cuales podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y es por eso que la Biblia siempre nos guía a Cristo para todo. Problemas con el enojo. Ahora en la mañana me dijeron, el sermón fue para mí, el sermón fue para todos nosotros. No tuve a nadie en particular en mente cuando lo prediqué, por supuesto. Bueno, el problema del enojo, ¿cómo se soluciona a lo último? La solución está en Cristo. Meditar, reconocer y aplicar la verdad de su perdón en la cruz es lo que hace el apóstol. Hermanos, imiten el perdón de Dios. Hermanos, imiten el amor de Dios en Cristo. Problemas en el matrimonio. ¿Cuál es la solución a los problemas en el matrimonio? Hermanas, esposas, sed sumisas, así como la iglesia a Cristo. Esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Problemas con el orgullo. ¿Cuál es la solución a los problemas con la soberbia, con el orgullo? Hermanos, hay que tener este mismo sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual estando en forma de Dios, no se aferró, es el igual a mismo a Dios, pero Él se volvió en forma de siervo, se humilló a sí mismo y se volvió obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La solución siempre está en Cristo. Problemas con la doctrina de la resurrección. Acabamos de ver 1 Corintios 15. Cristo resucitó, les dice el apóstol Pablo. Problemas de unión en la iglesia. ¿Cuál es la solución? Cristo es la solución. Problemas con los dones. Cristo es la solución. Problemas en la edificación. Cristo es la solución. Cristo es la solución a todo. Nos dice el versículo, el cual nos ha sido hecho por Dios. En mi niñez, a lo mejor ustedes se acuerdan, los que nacieron después del 60 y que empezó la televisión. Yo me acuerdo cuando por primera vez vi la televisión, ya en los 70s, blanco y negro. Mis hijos me dicen, pero ¿cómo en blanco? Bueno, había un anuncio del gobierno. Lo que está hecho en México está... A lo mejor todavía está el comercial, ¿verdad? Yo ya no veo la televisión, no tengo tiempo. Bueno, el caso es que había ese comercial. Hermanos, lo que está hecho por Dios está bien hecho. Está bien hecho. La calidad, la perfección es única. La sabiduría entonces que tenemos, la justificación, la santificación, la redención que tenemos en Cristo está bien hecha. Es perfecta, completa. Y entonces cuando el apóstol nos enseña que tenemos sabiduría, aquí es sabiduría de verdad, como dice Santiago, lo que acabamos de leer, la sabiduría celestial. No está hablando aquí de la sabiduría de este mundo, ni está hablando de la sabiduría de saber matemáticas o biología o física, por supuesto que no. Está hablando de la sabiduría de Dios para nuestra salvación. Está hablando de la sabiduría para vivir vidas que le agradan. Está hablando de esa sabiduría que necesitamos para saber cómo adorarle. En otras palabras, Cristo es el que nos enseña cómo vivir y cómo morir. Cristo es el que nos enseña, es la sabiduría de Dios para que sepamos de qué se trata la vida, de qué se trata la Biblia, de qué se trata la eternidad.
Como dice en Juan capítulo 1, Cristo nos ha dado a conocer a Dios. Como dice en Lucas capítulo 24, Cristo les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las Escrituras. A lo mejor un psicólogo, a lo mejor la maestra te mandó con el psicólogo para diagnosticarte cuál es tu problema. A lo mejor un psicólogo o un psiquiatra te ha diagnosticado con problemas de aprendizaje. Y tú mismo te sientes tan necio, tan tonto. No entiendes nada de política, de biología, menos de física, menos de astronomía. En las cosas de la vida, en las cosas de la vida diaria te ves tan lento. Pero déjame decirte, si tú estás en Cristo, eres de los más sabios del mundo. Un niño en Cristo es más sabio que Einstein mismo. Un niño, una niña que conoce que está en Cristo es el más sabio del mundo, porque sabe de dónde viene y a dónde va. Porque sabe cómo estar bien con Dios, porque sabe cómo orar, sabe cómo vivir y a lo último sabe cómo morir en paz. Esa es la sabiduría que Cristo nos da. No tan solamente nos da la sabiduría de Dios, nos dice el texto también que tenemos por Él la justicia de Dios. Así dice en el original, la justicia. Nuestra versión dice justificación. Y no hay problema con esta palabra siempre y cuando entiendas que no se trata de un justificante. No es que Dios nos excusa de nuestros pecados. Justificación es que Dios nos declara justos, nos ve con justicia, como si nunca hubiéramos pecado. Dios entonces no nos condena porque en Cristo nos perdona, porque Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por esos robos, por esas mentiras, por esos adulterios, por esas fornicaciones, por esas tendencias homosexuales, por esos... Y ahí usted puede llenar en la línea su pecado, lo que le diga su conciencia. Y eso es lo que nos da gozo y esperanza. Pero ¿cómo? Sí, Dios nos declara justos porque Él nos perdona por lo que Cristo hizo. Nos declara justos porque Cristo vivió como nosotros y por nosotros. Antes estábamos en Adán, éramos pecadores porque Él pecó, pero ahora estamos en Cristo. Somos justos, tan justos como Cristo, porque Él nunca pecó. Él cumplió la ley por nosotros. Tenemos su justicia. Véanlo con sus propios ojos. Romanos 8 es uno de mis versículos favoritos. Cada vez que tenga oportunidad de leerlo se los voy a leer. Romanos 8, el capítulo comienza con esas tremendas palabras. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no se explica el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios nos decía, no harás esto, no harás esto, y no harás esto. Pero la ley nada más nos da órdenes, no nos da la solución, no nos da el poder, nada más nos condena, nos dice cuál es el pecado. Y el problema no era la ley, el problema es nuestra debilidad, nuestro pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa es la gran salvación de Dios, hermanos. Ahora en Cristo nosotros tenemos la justicia de Dios. Entonces, a diferencia de otras iglesias, a diferencia especialmente de otras religiones, nosotros creemos que somos salvos por Cristo, por los méritos de Cristo, por su muerte, por su vida. Dios nos salva entonces por pura gracia, gratuitamente nos justifica, como dice en Romanos 3, por nuestra fe en Cristo, no nuestras obras. Además de declararnos justos, también nos hace justos, y de eso se trata la santificación. Cristo, nos dice en nuestro texto, no ha sido hecho santificación. Cristo es nuestra justicia, Cristo también es nuestra santidad. Porque Él nos da el querer como el hacer, para ser diferentes, para que seamos buenos, para que seamos santos. Es decir, no nos dedicamos a las cosas del mundo, pero estamos dedicados para vivir para Dios. Por el sacrificio, vean Hebreos 10:10, por favor. Aquí vale más que lo vean con sus propios ojos. Hebreos capítulo 10 y versículo 10. En esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ese es el principio de nuestra santificación. Y por ese mismo sacrificio, por la cruz de Cristo, se nos van a dar los dones, los recursos, la energía espiritual para ser transformados. Poco a poco Dios nos ayuda a ser transformados a las virtudes de la imagen de su Hijo. De eso se trata la santificación. Ahora, hermanos cristianos, quiero hablarles por unos momentos aquí con toda honestidad y ser muy directo aquí. Esto nos debe de animar mucho. Mucho. A lo mejor aquí hay alguna persona que dice: yo ya no voy a volver a la iglesia, yo ya quiero dejar la cristiandad, ya me cansé, yo soy muy débil. El hermano Paco estaba hablando del enojo en esta mañana y me lo predicó a mí. A mí se me hace que alguien le dijo lo que había pasado en mi vida y cómo le grité a mi esposa. Y tengo tantas dudas, soy tan incrédulo. Y pasa también a los cristianos que leemos otros libros y nos comparamos con otros hombres y mujeres de Dios. Pero ¿cómo oraron así? ¿Cómo hicieron tanto por Dios? Y nos sentimos tan mal. Fallamos tanto, no hacemos lo que debemos de hacer. Nos sentimos tan necios, tan incrédulos, tan lejos de Dios. Y se nos hace imposible que algún día seamos buenos cristianos. Déjenme decirles, nuestra santificación está garantizada por Cristo. Porque estamos en Cristo. Creamos la promesa de 1 de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y es por eso que nos purificamos a nosotros mismos, por eso nos esforzamos, por eso nos duele tanto si pecamos, por eso nos arrepentimos y nos levantamos. Aunque hayamos caído 7 veces, nos volvemos a levantar y nos volvemos a esforzar por amor, por esperanza, por gratitud a Dios, porque sabemos que viene un día que seremos perfeccionados y entonces podremos estar con Dios. Esto nos lleva al último punto: nuestra redención. Nos dice nuestro texto: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, redención generalmente se refiere al perdón de nuestros pecados, como en Efesios 1:7. Generalmente se trata de eso. Pero ya que el apóstol la menciona a lo último de esta lista, él se refiere a la redención final. Esa obra de Dios por la cual Él va a librarnos de todo mal y va a perfeccionarnos aún nuestros cuerpos. De hecho, en ese día, en la redención final, Él va a transformar el mundo entero. Vean conmigo Romanos 8. Romanos 8, una vez más, Romanos 8. Ahora vamos a leer el versículo 20. Romanos 8, 20. Porque la creación, hablando del universo, la tierra, el mar, las estrellas, los pájaros, los animales, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, por el pecado, por supuesto, de Adán y Eva. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, ¿la qué? La redención de nuestro cuerpo. De eso se trata esta redención final, la consumación final de todo, cuando todo será transformado a la perfección, todo será glorificado por Dios. Entonces, esta lista, volviendo a nuestro texto, de sabiduría, justificación, santificación y redención, incluye nuestra salvación desde el principio hasta el final. Hasta el día en que Él va a transformar nuestros cuerpos de la humillación nuestra para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, como nos dice Filipenses el capítulo 3. Ahora, no sé ustedes, pero yo ya estoy listo para ese día.
Yo ya quiero el día cuando no haya tribulaciones, cuando no haya problemas, cuando no haya dudas, cuando no haya tentaciones. Yo ya quiero el día que no haya enfermedades. El día cuando seremos perfectos. Y entonces vamos a decir, vamos a gritar: ¡era verdad! ¡Era verdad! Y yo creí, estoy en Cristo. ¡Qué glorioso va a ser ese día! Nada de dudas, nada de tentaciones. ¡Era verdad! ¡Era verdad! Y lo más glorioso será para mí que voy a ser recibido por Dios y que Él me va a decir: entra al gozo de tu Señor. Eso será lo más glorioso, por supuesto. Entonces, hermanos, si esto es cierto, si en Cristo y por Dios tenemos todo desde el principio hasta el final, entonces lo debemos de glorificar como Él se lo merece. No nos vamos a glorificar a nosotros mismos. No diremos: yo tuve bastante fe. No diremos: yo tuve arrepentimiento, yo me santifiqué, yo me bauticé, yo hice... Por supuesto que no. Como dice el último versículo, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Algunas lecciones prácticas para terminar. Número 1, hay que creer en Cristo. Hay que creer en Cristo. Amigos, Cristo es el único que nos puede dar sabiduría, justicia, santidad y redención. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra religión que nos lleve a la gloria eterna. Pero quiero hablar a cristianos. Hermanos creyentes, creamos en Cristo, no en nosotros mismos, no en nuestra asistencia, no en nuestros esfuerzos. Creamos en Cristo, no nuestra fe. No creamos en nuestro arrepentimiento, creamos en Cristo. Pongamos siempre nuestros ojos en Cristo y no en nosotros mismos. Solo así podremos tener el gozo de la salvación. El problema de muchos cristianos es que se ven a sí mismos. Ven sus esfuerzos, ven su fe, ven su disciplina, o su falta de disciplina, mejor dicho, su falta de fe, su falta de esfuerzos. No, pongamos nuestros ojos en Cristo, creamos en Cristo. Es en Él que tenemos la sabiduría, es en Él que tenemos la justicia, es en Él, hermanos, que tenemos nuestra santidad, y es en Él que tenemos la redención. Y el siguiente punto tiene mucho que ver con esto. Voy a usar algo de palabras de la psicología moderna. Basemos nuestra autoestima en que estamos en Cristo. Basemos nuestra autoestima en que estamos en Cristo. Si nuestra autoestima está basada en nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestro dinero, nuestra influencia, entonces esa autoestima cuando menos será pasajera, porque el dinero se acaba y el cuerpo va a envejecer y nuestra influencia se va a deshacer. Esa autoestima va a ser pasajera y ciertamente es vana y temporal, y al rato va a estar por los suelos, porque al rato nos vamos a ver el espejo y vamos a estar arrugados. Al rato no vamos a poder caminar, al rato no vamos a tener nada. Pero si nuestra autoestima está basada en lo que tenemos en Cristo, entonces siempre andaremos en gloria. Nos falta esto, hermanos, nos falta esto. La semana pasada estaba hablando con una persona con problemas y al último detecté el problema de esta persona es cristiano. El problema de esta persona no es un problema de autoestima. El problema es que le falta ver a Cristo y todo lo que tiene en Cristo. Para salirnos de esta vida tan vana, tan cargada, tan superficial, lo que tenemos que hacer es ver a Cristo y lo que tenemos en Él en la eternidad. Si vemos lo que tenemos en Cristo en la eternidad, hermanos, si tenemos esa visión por fe, vamos a salir de estas puertas volando en gloria. En penúltimo lugar, hermanos, si esto es verdad, lo que hemos visto es verdad, hay que predicar a Cristo.
Hay que testificar de Cristo. Si en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, entonces hay que enseñar, hay que predicar, hay que testificar de Cristo. Es por eso que en los siguientes versículos, de hecho, ese es el contexto de esta carta. El apóstol comienza, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Tengo que predicar la cruz de Cristo. Cristo es el poder de Dios. Y les dice en el versículo 1 del capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque sabía yo, si hay algo que puede transformar a los corintios, si hay algo que puede cambiar a los corintios, es la predicación del evangelio, la predicación de Cristo y Cristo crucificado. Hagamos lo mismo. En último lugar, hermanos, hay que glorificar a Cristo. Los comentaristas se pelean y mencionan el versículo 31 para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. El versículo, la cita viene del Antiguo Testamento y se refiere a Jehová. Entonces los comentaristas dicen, bueno, aquí se trata de Dios Padre. Otros dicen, no, se trata de Cristo, se trata del Señor. Bueno, lo último es lo mismo, por supuesto. Y el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es Dios. Bueno, el punto es, hermanos, hay que glorificarle. Y glorificarle más porque Él es el Señor. Muy bien, vamos a despedirnos cantando el himno número 497. Y quiero que nos fijemos en las palabras de este himno número 497. Ojalá que usted pueda testificar de esta verdad. No tengo méritos, yo bien lo sé. Cristo salvóme mediante la fe. Fuera jactancia, la gloria le doy. Tan solo por gracia me salvó. Cristo por gracia me salvó. Cristo por gracia me salvó. Esta es la historia, es suya la gloria. Cristo por gracia me salvó.